a este señor le pagaron por un informe que, según la policía de Andorra, no existió. Y si existió, se utilizó exclusivamente bueno, pues para canalizar el pago de un presunto soborno. Hay que decir que Cort, como te decía, tiene frentes judiciales en Panamá, en Andorra y en España. En España, en concreto, se le está investigando en la Audiencia Nacional, que es un tribunal importantísimo, donde se indagan y se investigan delitos de corrupción internacional, y se le está investigando en el marco de los presuntos pagos de una constructora española, FCC, en Panamá, ¿no? No consta que la empresa adjudicataria de la Yesca de Nayarit en noviembre de 2012, bueno, la obra que se inaugura en noviembre de 2012, tuviera vínculos con FCC, que es una obra que sí que tenía, que es una constructora, perdón, que sí que tenía vínculos con Mauricio Cort, y por eso, como te digo, se le está investigando en la Audiencia Nacional. Pero la policía de Andorra, en ese informe confidencial que publicamos esta semana, la información sobre Cort, dice que FCC fue uno de los socios estratégicos de ICA en México. Es decir, cuando FCC aspiraba a conseguir una adjudicación pública, lo que hacía en algunos casos era presentarse a esa adjudicación pues con una empresa local, ¿no? Con ICA, que es una constructora muy importante, ¿no? Desde FCC nos dijeron a nosotros que no habían hecho ninguna obra con ICA, ¿no? En México de esa magnitud. Pero lo cierto es que aparece la figura de Cort, aparece ICA, una empresa que, según la policía de Andorra, es un socio estratégico, fue un socio estratégico de FCC en México, y aparecen los cobros en Andorra, ¿no? Es decir, si uno hace un trabajo normal por actuar como intermediario, ¿por qué lo cobran Andorra? Que es un país que en ese momento estaba blindado por el secreto bancario. ¿Por qué desvía al poco tiempo parte de su dinero, pues el 80% de esos fondos que cobró por el famoso informe, el enigmático informe, a Panamá, a comprar unas propiedades de lujo, ¿no? ¿Se puede perseguir penalmente en tu país? Se debería de investigar, ¿eh? La Fiscalía, la PGR de oficio debería de abrir unas pesquisas para aclarar qué pasó en la Yesca, ¿no? ¿Por qué una obra que empezó costando 700 acabó costando 1000? Y en el transcurso de esa obra pues aparecen misteriosos informes, cobros en Andorra, abogados que se dedican profesionalmente al cobro de comisiones, que están siendo investigados en Andorra, en Panamá, en España. Un exdirectivo de la constructora FCC declaró ante la Fiscalía Anticorrupción de Panamá en 2019, por ejemplo, que su firma había pagado 40 millones por conseguir obras, ¿no? Y en esas gestiones pues estuvo el señor Mauricio Cort, ¿no? Es decir, este no es un abogado al que vayamos a contratar cuando necesitamos un litigio, es un abogado que tiene un bufete especializado pues en asuntos turbios, ¿no? Y al que, por desgracia, recurrieron muchas constructoras, entre ellas presuntamente FCC y Odebrecht, para conseguir contratos, ¿no? Este señor pues presuntamente acumula un patrimonio millonario, se lo ha robado presuntamente a los ciudadanos de varios países, y si es condenado, pues debería devolverlo. No vale solo con cumplir una pena de prisión de 48 meses, ¿no? Qué gusto saludarles, amigos de Revelaciones. Bienvenidos a esta emisión más. En esta ocasión contamos con la presencia, el honor de que nos acompañe, periodista del diario El País, Joaquín Gil. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar platicar unos minutos para toda la audiencia de La Octava Digital. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Oye, Joaquín, nos llama mucho la atención un reportaje que has publicado. Entiendo, lo trabajaste en compañía de otra compañera, colega periodista, pero el título nos sorprende, nos llama la atención muchísimo. El título es el siguiente: El enigma de 3 millones de dólares de la gran obra de Felipe Calderón. ¿A qué nos referimos con ese enigma, mi estimado Joaquín Gil? Bueno, pues el enigma de los 3 millones de dólares se refiere a una misteriosa obra, ¿eh? No fue misteriosa porque fue muy importante y se vendió con todo tipo de alaracas en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón, en noviembre de 2012, como la gran obra de ingeniería del sexenio, ¿no? Así lo presentó Felipe Calderón. Hoy, una década después, sabemos que esa gran obra
que fue aparentemente tan importante y que iba a representar un hito tan representativo bueno, pues para la economía y la proyección de México, tenía alguna sombra. Esa sombra, según la información en exclusiva que hemos publicado en El País, en el artículo que firmé esta semana con José María Irujo, pues era un misterioso informe por valor de 3 millones de dólares, firmado y elaborado por un enigmático abogado que se llama Cort, Mauricio Cort. Mauricio Cort es un abogado panameño que está siendo investigado en 3 países, en Panamá, en España y en Andorra, por cobrar sobornos a constructoras a cambio de adjudicaciones públicas. Hasta ahora sabíamos que los manejos de Mauricio Cort estaban presentes en Panamá, donde presuntamente pues, actuó como conseguidor de obras durante los gobiernos de Ricardo Martinelli y también durante algunos gobiernos de Mauricio Funes en El Salvador y de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero la pata mexicana estaba totalmente virgen. Es decir, la presencia de Mauricio Cort como conseguidor era totalmente inédita. Por eso yo creo que la importancia de esta información, porque por primera vez se sabe que Mauricio Cort, que era el gran conseguidor de constructoras, ha trabajado en Panamá, perdón, en México. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y dónde lo hizo? Pues lo hizo en esta obra en Nayarit, que se inauguró durante el último tramo del sexenio de Felipe Calderón, que costó más de 1.000 millones de dólares, que se adjudicó a la constructora mexicana ICA y que registró un sobrecoste del 30% respecto al presupuesto inicial, ¿no? Quizá pues este informe, que según la policía de Andorra, donde Cort está siendo investigado, pues explica este sobrecoste, ¿no? Es decir, a este señor le pagaron por un informe que según la policía de Andorra no existió, y si existió, se utilizó exclusivamente bueno, pues para canalizar el pago de un presunto soborno. Estamos hablando de que fue en noviembre del año 2012 cuando Felipe Calderón inauguró la central hidroeléctrica La Yesca en el estado mexicano de Nayarit. Y la fecha es muy importante, mi estimado Joaquín Gil, porque también tenemos un noviembre de 2012 como fecha que ustedes dan a conocer en el país, fecha en la cual precisamente este hombre al que haces referencia, enigmático, Mauricio Cort, habría recibido precisamente en sus cuentas estos 3 millones de dólares. Parece demasiada la coincidencia. Noviembre del 2012, la construcción de la Yesca y el reparto del dinero para Mauricio Cort. Sí, la verdad es que es una casualidad muy llamativa, ¿no? Sobre todo porque Mauricio Cort recibe este dinero en 4 cuentas que tenía en la banca privada de Andorra. Andorra, en esa época, en noviembre de 2012, era un país que estaba blindado por el secreto bancario y para algunos analistas pues era un paraíso fiscal donde uno iba a ocultar sus fortunas inconfesables. Y la banca privada de Andorra no era un banco cualquiera, era un banco que, por lo visto, pues no hacía demasiadas preguntas sobre el origen de los fondos a sus clientes, ¿no? Tanto es así que en marzo de 2015 intervinieron el banco por un presunto delito de blanqueo de capitales, ¿no? Y a raíz de esa intervención afloraron una serie de documentos que ahora están en los juzgados y que permitieron, por ejemplo, abrir grandes investigaciones judiciales, como por ejemplo la trama Odebrecht, la trama de corrupción y de pago de sobornos más importantes de Latinoamérica, donde estuvo implicado Mauricio Cort, ¿no? De hecho, Mauricio Cort fue condenado en 2018 a 48 meses de prisión en Panamá por sus vinculaciones y actuar como intermediario en el cobro de sobornos de Odebrecht en Panamá. Un personaje siniestro, de verdad, como bien podría traducirse de todo lo que lee uno después del reportaje del país. Y en realidad aquí otro asunto que salta a la duda es el hecho de que a dónde fue ese dinero también que habría recibido Mauricio Cort, porque se entiende que el 80% de los 3 millones de dólares que recibió en noviembre de 2012, pues se fueron a Panamá precisamente, Joaquín. Sí. Se fueron a comprar propiedades de lujo en Panamá, ¿no? En concreto en un mega resort de lujo con helipuerto, con un puerto para yates. Entonces, bueno, pues ahí está la duda de quién era el beneficiario último de esta propiedad de lujo, ¿no? Si era el propio Cort
era alguno de los políticos que supuestamente bueno, colaboró con Cort para adjudicar esos contratos. Hay que decir que Cort, como te decía, tiene frentes judiciales en Panamá, en Andorra y en España. En España, en concreto, se le está investigando en la Audiencia Nacional, que es un tribunal importantísimo, donde se indagan y se investigan delitos de corrupción internacional, y se le está investigando en el marco de los presuntos pagos de una constructora española, FCC, en Panamá, ¿no? Es curioso porque hasta donde nosotros sabemos, no consta que la empresa adjudicataria de la Yesca de Nayarit en noviembre de 2012, bueno, la obra que se inaugura en noviembre de 2012, tuviera vínculos con FCC, que es una obra que sí que tenía, que es una constructora, perdón, que sí que tenía vínculos con Mauricio Cort, y por eso, como te digo, se le está investigando la Audiencia Nacional. Pero la policía de Andorra, en ese informe confidencial que publicamos esta semana, la información sobre Cort, dice que FCC fue uno de los socios estratégicos de ICA en México. Es decir, cuando FCC aspiraba a conseguir una adjudicación pública, lo que hacía en algunos casos era presentarse a esa adjudicación pues con una empresa local, ¿no? Con ICA, que es una constructora muy importante, ¿no? Desde FCC nos dijeron a nosotros que no habían hecho ninguna obra con ICA, ¿no? En México de esa magnitud. Pero lo cierto es que aparece la figura de Cort, aparece ICA, una empresa que según la policía de Andorra es un socio estratégico, fue un socio estratégico de FCC en México, y aparecen los cobros en Andorra, ¿no? Es decir, si uno hace un trabajo normal por actuar como intermediario, ¿por qué lo cobran Andorra? Que es un país que en ese momento estaba blindado por el secreto bancario. ¿Por qué desvía al poco tiempo parte de su dinero, pues el 80% de esos fondos que cobró por el famoso informe, el enigmático informe, a Panamá a comprar unas propiedades de lujo, ¿no? Es decir, hay muchísimas dudas que se ciernen sobre esta historia y que alguien pues deberá de aclararlas en un juzgado, porque estamos ante la presunta comisión de delitos, ¿no? Que al fin y al cabo redundan en el ciudadano, ¿no? En los mexicanos, ¿no? Que vieron cómo la obra se encarecía un 30%, más de 300 millones de dólares, ¿no? Al final estamos hablando de presuntos delitos de cobro de comisiones, de soborno, de cohecho, que están estipulados en todos los códigos penales del mundo, de países civilizados, ¿no? Una cosa es que se regulen, otra cosa es que se persigan y que se permitan, ¿no? Definitivamente, Joaquín. Y más llama la atención, como lo comentábamos antes de entrar al aire, precisamente, que aquí en nuestro país, pues nadie diga, esta boca es mía, pareciera ser que no ha ocurrido absolutamente nada. Por eso yo sé que no tenemos una esfera ni una bola de cristal para saber qué es lo que ocurrirá en el futuro, pero apelando a tu vena analista, pues estas investigaciones que existen en contra de Mauricio Cort, ¿crees que puedan abrir las puertas en algún momento a que se investigue aquí en nuestro país? ¿Habría elementos suficientes, por lo menos, para que una autoridad lo pudiera hacer? Bueno, habría que estudiar el Código Penal de tu país, que confieso que desconozco, ¿no? Yo no sé cuándo prescriben los delitos de cohecho, de soborno, ¿no? En España creo recordar que el Código Penal lo recoge en 10 años, ¿no? ¿Se puede perseguir penalmente en tu país? Se debería de investigar, ¿eh? La Fiscalía, la PGR de oficio debería de abrir unas pesquisas para aclarar qué pasó en la Yesca, ¿no? ¿Por qué una obra que empezó costando 700 acabó costando 1000, ¿eh? Y en el transcurso de esa obra pues aparecen misteriosos informes, cobros en Andorra, abogados que se dedican profesionalmente al cobro de comisiones que están siendo investigados en Andorra, en Panamá, en España? Un exdirectivo de la constructora FCC declaró ante la Fiscalía Anticorrupción de Panamá en 2019, por ejemplo, que su firma había pagado 40 millones por conseguir obras, ¿no? Y en esas gestiones pues estuvo el señor Mauricio Cort, ¿no? Es decir, este no es un abogado al que vayamos a contratar cuando necesitamos un litigio, es un abogado que tiene un bufete especializado pues en asuntos turbios, ¿no? Y al que por desgracia recurrieron muchas constructoras, entre ellas presuntamente FCC y Odebrecht, para conseguir contratos, ¿no? Alguien me decía, un trabajador de una de estas constructoras, que en Latinoamérica, y yo me atrevería a decir que en buena parte del mundo, si no pagas sobornos no consigues una adjudicación pública, ¿no?
Entonces, bueno, por desgracia es una práctica bastante extendida, ¿no? Que cuenta con el apoyo, en primer lugar, de los empresarios, que entran en el juego cuando se les pide una coima. Entran también en juego, por supuesto, evidentemente, en este aspecto los paraísos fiscales, porque este tipo de sobornos se cobran en paraísos fiscales porque son actividades que son totalmente ilegales, ¿no? Y hay pues una cadena de silencios que permite que se puedan producir estas cosas, ¿no? Yo creo que debemos de cambiar el chip, ¿no? Si queremos una sociedad mejor, pues habrá que cambiar el chip para que nuestros hijos no vean pues toda esta sociedad basada en la corrupción, ¿no? Y donde una empresa que quiera aspirar a un contrato público, si quiere llegar, pues lo que tiene que hacer no es presentar el mejor proyecto, el más barato y el más favorable para los ciudadanos y la administración, sino pagar una coima en un paraíso fiscal. Evidentemente estamos ante una realidad que, bueno, yo no me atrevería a circunscribirla solo en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es una cosa, por desgracia, universal. Sí, completamente de acuerdo, Joaquín Gil. No te puedo dejar ir, no me puedo despedir de ti sin antes mencionar algo, porque creo que al final de cuentas también podría significar la cereza del pastel. El hecho de que Mauricio Cort pues está libre, ¿no? A pesar de que pesan todas estas investigaciones sobre su cabeza, a pesar de que hay todas estas pruebas, incluso en diferentes países, tú ya nos acabas de describir cómo hay 3 investigaciones internacionales, al final de cuentas, él, pues como decimos aquí en México, tan campante como la fresca mañana, ¿no? Tan campante como la fresca mañana, pero yo no me cambiaría por él. Es No, decir, no. ahora mismo fue Bien. condenado en 2018 a 48 meses de prisión. eh, con las reducciones de pena, él ya ha salido, está en libertad preventiva, pero tiene un horizonte que yo no se lo deseo Bien. ni a mi peor enemigo, ¿no? Porque, como te digo, tiene abiertas indagaciones en España, en Panamá y en Andorra, ¿no? En Andorra pues es presentado en los informes policiales de la policía de este pequeño principado donde se cobraron presuntamente los sobornos como un conseguidor, como un abrepuertas, ¿no? Otra cosa son las argucias de los abogados. Estos señores pues tienen abogados carísimos, que se dedican a estudiar al sumario hasta el mínimo detalle, y hasta donde me llega a mí, pues la estrategia judicial del señor Mauricio Cort consiste en decir que no puede ser juzgado en Andorra y en España porque por esos delitos ya fue juzgado y condenado en Panamá. Pero no es exactamente así, porque hasta donde nosotros sabemos lo condenaron por Odebrecht, pero no lo condenaron por haber actuado de intermediario de FCC y otras constructoras que parece que también estaban en ese paquete, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que es un hombre que no habla, es un misterio, es un enigma, es un hombre que es invisible, que en la comunidad de abogados de Panamá todo el mundo lo ha visto, todo el mundo se ha cruzado con él en algún juzgado, pero nadie sabe quién es, ¿no? Y eso es lo que ha creado toda una aureola de misterio sobre este señor, que llegó a manejar, pues, bueno, cuando abrió una de las cuentas, si no recuerdo mal, abrió 4 cuentas a nombre de empresas instrumentales en Andorra y 2 numeradas, cifradas a su nombre, ¿no? Pues en una de ellas, cuando llegó y dijo, bueno, ¿quién es usted? Dije, mire, yo soy un abogado y tengo unos ingresos anuales de 10 millones de euros, ¿no? De dólares, ¿no? Yo no sé en tu país qué abogado, bueno, Juan Ramón Collado, ¿no? Cobra ese Claro, dinero, ¿no? El abogado de Peña Nieto, claro. pero los abogados normales que conocemos nosotros no cobran tanto dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues allí en el banco no le hicieron ninguna pregunta, le abrieron las 4 cuentas a nombre de empresas instrumentales, le abrieron las 2 cuentas cifradas y estuvo cobrando esos honorarios hasta que la banca privada de Andorra saltó por los aires y afloró pues toda la suciedad que presuntamente allí se escondía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al menos hoy sabemos de la existencia de este señor, de Mauricio Cort, y esperamos pues que si ha cometido delitos que la justicia lo persiga y sobre todo que devuelva el dinero. Porque aquí hay una cosa, ¿no? Una cosa es que te condenen, otra cosa es que te devuelvas el dinero. Este señor, pues presuntamente acumula un patrimonio millonario, se lo ha robado presuntamente a los ciudadanos de varios países y si es condenado, pues debería devolverlo. No vale solo con cumplir una pena de prisión de 48 meses, ¿no? Bueno, de acuerdo completamente. Joaquín Gil,
Un verdadero placer poder charlar contigo. Muchísimas gracias por permitirnos darle difusión a este trabajo periodístico. De verdad, invitamos a todos nuestros amigos de la audiencia a que vayan a El País y lo busquen. Repetimos el título: El enigma de 3 millones de dólares de la gran obra de Felipe Calderón. Mi estimado Joaquín, algo que quieras decirnos para despedir este espacio, por favor. Nada, que muchísimas gracias por la entrevista, por vuestro interés en nuestro trabajo, y decir que desde el equipo de investigación del País llevamos ya pues, más de 6 años investigando tramas corruptas que tienen que ver con Andorra y que tienen que ver con políticos y mandatarios de tu país. Fuimos los que destapamos el caso de Alfredo del Mazo Maza y sus cuentas en Andorra. Destapamos también las cuentas en Andorra de Silvana Beltrones, la hija del todopoderoso Manlio Fabio Beltrones, ¿no? El hombre que lo ha sido todo en el PRI, y hemos publicado muchísimas informaciones relativas a Juan Ramón Collado, a su horizonte judicial, al patrimonio misterioso que ha amasado no solo en Andorra, sino en una constelación de paraísos fiscales, y vamos a seguir informando porque es nuestro trabajo de periodistas, ¿no? Es decir, contar lo que, aunque suene un poco pretencioso, pues lo que otros quieren ocultar, y a poder ser en exclusiva, que para eso nos pagan, ¿no? Definitivamente, y si lo permites, aquí nosotros también estaremos replicando y dándole difusión a esos trabajos que en efecto pues permiten una mejoría, una ayuda, un apoyo para toda la gente, para todos los ciudadanos en este país. Muchas gracias, estimado Joaquín Gil, por estos minutos. Gracias, Carlos, y un abrazo desde España. Muchas gracias, otro desde México, con afecto, gracias. Amigos, hasta aquí Revelaciones, nos vemos en la próxima.